Ya lo vine, aquí está la cama. Recording in ¿La ven en la pantalla? ¿Aló? ¿La ven en la pantalla? ¿Ven la Sí, pantalla? se ve. Se Sí, ve. ingeniero, se ve. Ya, ¿Se ve, ingeniero? ya. Ayer quedamos en las construcciones, o sea, estamos viendo lo que son las inversiones, ¿no? Las construcciones, dice, incluyendo los servicios. O sea, estamos hablando de servicios en las construcciones, hay cañerías, ¿no? Hay instalaciones que se hacen de cablerío para la energía eléctrica, ¿no? Conexiones, equipos como los aires, ¿no? Ventiladores, en fin, todo lo que tiene, sin tomar en cuenta acá los muebles, ¿no? Ni computadoras. Estamos hablando de las construcciones, ¿no? Como cuando se vende una casa nueva, ¿no? O un departamento, ahí tiene su aire y algunas cosas, ¿no? Tiene todas las instalaciones, ¿no? Eléctrica, agua, etcétera. Bueno, este coste incluye los gastos de mano de obra, materiales y suministros involucrados en la construcción de todos los edificios conectados con la planta. Se incluyen los costos de plomería, instalación eléctrica, ventilación, aire acondicionados y servicios similares de la edificación. Servicios auxiliares, ¿no? Anteriormente le dije que los servicios son aquellos, ¿no? Aquellos equipos, ¿no?
o materiales o algunos productos que hacen que el proyecto esté funcionando, ¿no? Esté en marcha. Ya, la definición más acertada de los servicios auxiliares de un proceso incluye todas las estructuras y equipos y servicios que no entran directamente en el proceso. Incluye las instalaciones para suministrar vapor, agua, electricidad, aire comprimido, combustibles. O sea, no, mayormente son para poner en funcionamiento una planta. Por ejemplo, vapor, ¿no? Ahí se necesita caldero. El caldero tiene que generar vapor para calentar algunas partes del proceso, ¿no? Generar calentamiento. El agua, bueno, se necesita para muchas cosas. La electricidad para todo lo que es motores y otras necesidades de equipo, ¿no? Como los aire acondicionados, etc. Comprimido. Aire comprimido. Bueno, el aire mayormente, algunos equipos funcionan a base de aire, como también se utiliza mucho en la instrumentación. Y tenemos los combustibles, ¿no? Tenemos el gas natural, por ejemplo, que es utilizado en los calderos. Algunos de estos servicios pueden ser comprados a otras empresas, en cuyo caso se consideran dentro de los costos de producción, como la electricidad, agua, combustibles, etc. Y no se incluye en el cálculo de inversión. Mayormente, por ejemplo, en la electricidad, bueno, la CRE es la que vende este servicio. En el caso de agua, podríamos decir Saguapá, ¿no? Y en el caso de los combustibles, sería yacimiento, ¿no? Por el gas natural. Entonces, hay servicios que se tienen que comprar, pero otros los puede producir la empresa. Por ejemplo, el agua, cavando su propio pozo, ¿no? Pozo de agua. El caso de la electricidad, si es muy grande la empresa, tendrá que tener su generador. Bueno, y los combustibles necesariamente lo tiene que comprar, ¿no? También suelen adicionarse las instalaciones para el tratamiento de influentes, protección contra incendios, cafeterías, transformadores eléctricos, fuente de gas, etc. Bueno, estos también son servicios, ¿no? Se tiene que hacer el diseño, ¿no? De una planta de tratamiento, ¿no? De todos los efluentes, o sea, ya sea hídricos, gaseosos o polvos, ¿no? La cafetería, bueno, es un apoyo logístico, ¿no? Para el trabajo. Los transformadores son necesarios para alimentar de la media o alta tensión a la baja tensión. Y el puente de gas es por donde se va a suministrar el gas natural para los calderos. Bueno, eso sería lo que vimos ayer. Hasta ahora, bueno, esta última parte se refiere a las inversiones tangibles, o sea, de los bienes tangibles. La inversión fija intangible, también denominada inversión diferida, está constituida básicamente por todos aquellos gastos preoperativos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. O sea, como su nombre lo dice, son gastos preoperativos, ¿no? Que apoyan a la puesta en marcha, ¿no? Mayormente estos activos no se los ven, pero están documentados. Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del proyecto. No están sujetos al desgaste físico, es decir, acá no se le hace la depreciación. La depreciación es para lo físico. Usualmente está conformada por trabajo de investigación, estudios de registro de marca y patente, obtención de licencias, intereses preoperativos, gastos de organización,
y supervisión, gasto de puesta en marcha de la planta, gasto de administración, intereses, gasto de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos, gasto de patentes y licencia. Bueno, acá son gastos donde no hay un activo físico. Mayormente en la parte de preparación del proyecto, o sea, ya para poner en marcha, se necesita los gastos de organización, que es la personería jurídica, ¿no? Los intereses preoperativos, que son los intereses que se tienen que pagar durante todo el montaje del proyecto, ¿no? El registro de marca, cuando se va a registrar la marca del producto, y si no quieren que se le copie, el producto se patenta, siempre y cuando sea original. Luego tenemos la supervisión, ¿no? La supervisión se refiere durante la construcción y montaje, hay que pagar a veces a profesionales o empresas para que supervisen, ¿no? Durante la construcción de las estructuras civiles y durante el montaje, ¿no? Que todo se haga de acuerdo a plano y especificaciones. El gasto de puesta en marcha es la cantidad de dinero que se requiere para arrancar la planta, ¿no? Hasta que se maneje en forma autónoma con sus propias ventas. Luego tenemos los gastos de la administración. Normalmente durante el proceso de compra y montaje y puesta en marcha tiene que haber una administración, ¿no? Hay una pequeña estructura administrativa ahí. Los intereses, sobre todo, se refiere a los intereses preoperativos, ¿no? Son intereses que se pagan durante la implementación del proyecto, es decir, cuando todavía no está produciendo ninguna unidad del producto. Y durante este tiempo también se tiene que capacitar al personal, ¿no? Para operar los equipos, para la administración, etc. Normalmente hay los imprevistos. Los imprevistos se refieren a aquellos gastos no contemplados en una planificación, ¿no? Hubo un siniestro, un incendio en algo y ya es un gasto. Entonces hay que suponer un porcentaje que depende de la visión del proyectista, ¿no? Del medio donde se está trabajando, pues esto puede tener 2, 5 o 10% sobre el total de todos los gastos de esta inversión. Entonces, el imprevisto siempre es un monto de dinero adicional por encima de lo planificado. Bueno, al igual que la depreciación de los activos fijos, tangibles, acá se tiene también la amortización de los bienes intangibles. Amortizar quiere decir ir cubriendo, ¿no? Estos gastos, que se lo tiene que cubrir a través de las ventas del producto. La forma para pasar la inversión tangible como gasto es amortizándola, siendo la tasa usual por general lineal. Lineal quiere decir proporcional, ¿no? Para recuperar el valor monetario de estas inversiones se incorpora en los costos de producción el rubro denominado amortización diferida o de los bienes intangibles. En otras palabras, la inversión diferida es el desembolso de la etapa preoperativa del proyecto. Para su amortización se hace un prorrateo en varios periodos para efectos del cálculo del impuesto sobre la utilidad de la empresa. El tratamiento otorgado a esta inversión es similar al de la depreciación, es decir, en el caso de los bienes tangibles se habla de depreciación, es decir, un desgaste físico. Pero acá no puede haber un desgaste físico en los bienes intangibles. Entonces, lo que se llama es amortizar todos esos gastos, ¿no? Que no se ven físicamente durante la implementación del proyecto. Por lo tanto,
a manera de recuperar esta inversión intangible, lo que hacemos es calcular esta amortización de estos bienes y ponerla en la estructura de costos. Por lo tanto, los costos contemplan depreciación y amortización. Aumentan. Entonces, al los costos, el impuesto a la utilidad es baja. Eso es lo que está diciendo en la última parte sobre las utilidades, ¿no? Esta inversión intangible se la va a ir recuperando a través de las ventas, ¿no? Para recuperar la inversión, las ventas en montos monetarios deben ser igual o superior a los costos totales. Bueno, ¿cuáles son los bienes intangibles, ¿no? de esta inversión fija? Gastos de estudio e investigaciones previas del proyecto. El gasto de estudio es el proyecto en papeles, ¿no? Donde tiene una serie de investigación que se ha hecho para el proyecto. Gasto de constitución de la sociedad, o sea, la formación de la empresa ejecutora del proyecto. Supervisión de obras durante la construcción, o sea, hay que pagar a una empresa, ¿no? O un profesional para que controle que la construcción se está cumpliendo de acuerdo a los planos de diseño y especificaciones de la estructura civil. Supervisión del montaje de equipo y maquinaria también, ¿no? Se tiene que pagar a una empresa o un profesional para que fiscalice que los equipos se están montando de acuerdo a especificaciones y de acuerdo a los planos. Honorario del contratista. Esto normalmente es cuando se contrata personas, por ejemplo, para el montaje, mayormente hay un contratista, ¿no? Y él cobra aparte su comisión. La instalación mecánica eléctrica, la mano de obra, o sea, se tienen que instalar los equipos, ¿no? También estos equipos, algunos tienen motores y por lo tanto hay una parte eléctrica. Gasto en patentes, derecho de autor, conocimiento, es decir, normalmente cuando la empresa patenta un producto para que no le copien o compra conocimiento, esos son los derechos de autor, ¿no? Se compra la receta de algo para producir y entonces él la compra los derechos de conocimiento que lo tiene alguien. Costo de ajuste para la puesta en marcha. Normalmente cuando se va a poner en marcha, se arranca la planta para producir, entonces ahí viene muchas veces ajuste, ¿no? Ajustar las presiones, las temperaturas, ¿no? Ajustar el flujo, ¿no? Se viene ya, es decir, la receta para producir, además de que algunos equipos de repente pueden tener fallas en su montaje, ¿no? Que hay que hacer ajuste o cambiar algunas piezas porque el equipo se mueve mucho, etc. Intereses durante la implementación. Estos son los intereses que se tienen que pagar durante la implementación, es decir, durante la mayormente construcción, ¿no? Y montaje del equipo. Es decir, mientras la empresa esté en implementación, es decir, no se produce nada, pero sí se están generando intereses que se tienen que pagar cuando existe una deuda. Las contingencias es el excedente de gastos, ¿no? Que no estaban planificados, ¿no? Qué sé yo, subió subió de precio la construcción de la edificación un 5% y por lo tanto en las contingencias se prevé esta subida de precio, ¿no? Para eso es la contingencia, es decir, un porcentaje más de dinero, ¿no? Por encima de lo planificado. Gasto de estudio de investigaciones del proyecto, es decir, cuando se está preparando el proyecto.
Antes de decidir o apoyar la construcción del proyecto, se deben efectuar estudios económicos correspondientes. Esto incluye viajes, encuestas de mercado, investigaciones de laboratorio y plantas piloto, etc. Sin embargo, la forma de proceder al cargar estos costos al proyecto varía en cada caso. En rigor, debe considerarse en el proyecto los costos de todos los recursos que se asignen a él, incluso los necesarios en la etapa de investigación preliminar, que comprenden los costos del estudio del anteproyecto mismo. Es decir, acá lo que se tiene que ver que en la preparación del proyecto, estamos hablando del documento, si este proyecto, vamos a decir, es de un mercado nacional, naturalmente que hay que viajar, ¿no?, a los distintos departamentos, ¿no? Y el viaje consiste en equipamiento, ¿no? Tener en computadoras portátiles, etcétera. Una serie de gastos adicionales, ¿no? Más la alimentación de las personas involucradas en estos viajes. Después, en las encuestas de mercado, también se les requiere material, ¿no?, para procesar las encuestas, computadoras, papeles, tinta, etcétera, además de pagar a los encuestadores, ¿no? Todo estudio de mercado es bastante caro porque hay que pagar bastante encuestadores, mayormente si es nacional. Imagínense, el gasto es fuerte porque en cada departamento hay que encuestar. Luego tenemos la investigación de laboratorio. Normalmente, si el producto no está muy desarrollado, bueno, se tiene que trabajar en el laboratorio para ver los rendimientos de la materia prima, para ver cuál es la receta adecuada para el proceso de transformación, cuáles son las variables involucradas. Entonces, esto se estudia a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, estos son gastos adicionales al documento, ¿no?, porque estos van a ir a un documento. Bien. Costo de puesta en marcha. Acá se refiere ya a tener la planta instalada, ¿no?, y lista para arrancar. Existe un periodo entre la finalización de las obras y la producción en régimen normal. Se denomina puesta en marcha, cuya duración puede variar desde pocas semanas hasta varios meses. Lógicamente, en ese lazo se incurre en una serie de gastos, los cuales pueden ser divididos en dos grandes grupos. Gasto en obra durante la puesta en marcha, pérdidas en líneas y equipos, defectos de diseño que deben solucionarse, falla de instrumentos, necesidad de equipos adicionales para reajuste del proceso. Costo de operación de puesta en marcha, salarios, materias primas, energía, combustibles, productos terminado o terminado fuera de especificación. Entonces acá, cuando hablamos de la gasto de puesta en marcha, hay dos situaciones. Una, que hay que corregir, ¿no?, el montaje del equipo. Muchas veces se montó mal o los instrumentos que vinieron fallados. Entonces hay que reemplazar y reajustar el montaje muchas veces. Y la otra ya se refiere con la operación del proyecto, ¿no?, en el cual se necesita personal, se necesita materia prima, insumos, ¿no? Se necesita energía eléctrica, combustibles, ¿no? Y por lo tanto, en esta puesta en marcha, esta otra parte es para corregir el producto. Entonces puede ser que cuando se arranque, el producto no salga con las especificaciones requeridas, ¿no? Y por lo tanto, algunos días se va a tener que trabajar, ¿no?, hasta ajustar, ¿no?, las condiciones que debe tener el producto final. Entonces, muchas veces estos productos se pueden reciclar al proceso y en otras se tendrán que botarlo, o sea, convertirse en un desecho. Por eso es que este gasto de puesta en marcha puede ser fuerte. Intereses durante la construcción, o sea, se llaman intereses operativos. Esto es durante la implementación del proyecto.
En general pueden establecerse dos casos. Cuando el capital requerido para la materialización del proyecto es propio y cuando se dispone parcialmente de aportes provenientes de fuentes externas, créditos bancarios. En este último caso, los intereses devengados desde el momento de la recepción del crédito hasta el periodo de término de montaje se adicionarán al préstamo y este total pasará a integrar el rubro de dicha inversión. Prácticamente aquí estamos hablando que durante el tiempo que dura el montaje, el proyecto no está produciendo ni vendiendo. Por lo tanto, desde el momento en que en el proyecto se sacó el dinero solicitado como préstamo en el banco, desde ese día empiezan a correr los intereses y por lo tanto, ¿no?, se van a ir generando intereses durante toda la etapa de montaje y construcción. En este caso, se tiene que tener un excedente de dinero para pagar estos intereses. Por eso es que se llama intereses preoperativos, porque no está operando todavía el proyecto. Operación del proyecto significa, ¿no?, hacer las compras, producir y vender. Entonces, ahí hay un giro de dinero. Por lo tanto, los intereses preoperativos, repito, se generan, ¿no?, en la implementación cuando no hay todavía producción. Ingeniería y supervisión durante la implementación. Estos gastos corresponden no solo al pago de los servicios técnicos y administrativos necesarios para dirigir y administrar el proyecto durante la construcción, sino también incluyen todo trabajo de ingeniería y dibujantes necesarios para preparar los planos finales de construcción y especificación para licitar o contratar diversas tareas o equipos. O sea, normalmente en el proyecto, sobre todo en la construcción, no tiene los planos, desarrollados los planos, ¿no?, de toda la estructura civil de la planta. Entonces, acá se tiene que, para que haya una supervisión, ¿no?, para que haya la supervisión donde hay un gasto que se tiene, que corresponde al pago de los supervisores, también hay un gasto adicional, ¿no?, que es la construcción de todos los planos. Planos para la construcción y planos para el proceso de producción. Gasto de construcción. Son aquellos costos necesarios para que la construcción de la planta se realice sin dificultad, bajo las normas y especificaciones establecidas. Normalmente incluye ingeniería de campo, inspección, ubicación de equipo, abastecimientos, equipos de construcción, servicios temporarios. Bueno, aquí los gastos de construcción se refieren normalmente normalmente cuando se tiene que realizar toda la construcción de la planta. Cuando hablamos de la construcción de la planta, no solamente se refiere a donde van a ir los equipos, sino también incluye todas las oficinas, ¿no? Todo tiene que estar, ¿no?, establecido, por un lado, con especificaciones técnicas y por otro lado, los diferentes planos, ¿no?, que van a guiar, ¿no?, a la construcción. Honorario del contratista. Varían diferentes situaciones y pueden ser nulos cuando es la misma empresa la que se encarga de la construcción y montaje del proyecto. O sea, cuando la empresa va con, por ejemplo, para el montaje de equipo, va a contratar, ¿no?, otra empresa, a veces hay un contratista, ¿no? Entonces este contratista se encarga, tiene su gente
y por lo tanto él no trabaja, sino que él prácticamente lo que hace es tener su gente disponible para hacer el trabajo. Entonces él puede dirigir a su gente, pero él cobra aparte, ¿no?, un honorario aparte de lo que se va a pagar a esa gente que depende de este contratista, ¿no? Esto se ve mucho en la construcción, como tal, también en la agricultura es normal, ¿no? Es decir, para verlo claro, por ejemplo, en la agricultura se busca un contratista para cortar las cañas, para safrear. Entonces el contratista busca a su gente, ¿no?, y se le paga a la gente de acuerdo a su trabajo, pero el contratista ahí recibe una comisión, ¿no? Ese es el honorario del contratista. Igual ocurre en una empresa, sobre todo en la parte de construcción y montaje, ¿no?, donde se tiene que buscar gente, ¿no?, específica para estos trabajos. Entonces, hay alguien que se llama contratista y tiene a su cargo bastante personal, ¿no?, específico para ciertos tipos de trabajo. Contingencias para gastos imprevistos. Este factor compensa los acontecimientos imprevistos. Su monto es variable y depende de la exactitud de la estimación de todos los costos de inversión. Entonces, este es un dinero adicional a lo calculado en las inversiones por cualquier problema que hubiera. Normalmente en nuestro país, ¿no?, a veces hay huelgas, ¿no? Entonces eso aumenta el costo. Bueno, hasta aquí hemos definido todo lo que es inversión, ¿no? O sea, hasta este momento se han hecho todas las inversiones tangibles e intangibles y tenemos la planta ya lista para arrancar. Pero para arrancar se necesita el capital de trabajo. El capital de trabajo es el que permite arrancar la planta hasta que ésta se maneja en forma autónoma con sus propias ventas y sus propios gastos. Bueno, el capital de trabajo considera aquellos recursos que requiere el proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras, es el capital adicional con que se debe contar para que comience a funcionar el proyecto. Esto es financiar la producción antes de percibir los ingresos por ventas de productos o servicios. Entonces, normalmente acá se requiere un dinero adicional para poner en marcha el proyecto. Es decir, se tiene la necesidad de comprar materia prima, pagar gente, comprar energía, envases, etcétera, ¿no? Se requiere todos los insumos y las materias primas, personal y recursos, combustible, energía, etcétera, para que este proyecto arranque con normalidad y empiece a producir y vender. Entonces, es un dinero, ¿no?, que se requiere para arrancar el proyecto. Significa empezar a producir y vender el producto, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue un momento en que sus ventas acumuladas son igual a su costo acumulado, porque al principio los gastos van a ser mayores que los ingresos por venta, ¿no? Nunca va a gastar más siempre que lo que vende en un principio, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que sus gastos acumulados son iguales a sus ingresos acumulados. De ahí para adelante el proyecto empieza a funcionar con sus propias ventas, porque vamos a asumir en teoría ya no hay capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo solamente es para arrancar la planta
¿no? Hasta el momento en que el proyecto, ¿no?, se maneje en forma autónoma, es decir, con sus propias ventas y sus propios costos. Entonces, al principio, él no puede arrancar el proyecto sin este capital de trabajo, porque no está vendiendo, ¿no? Puede empezar a vender después de varios días, porque al principio tiene que afinar la calidad del producto. Es decir, cuando se está arrancando, a veces no sale con la calidad, ¿no? Por eso se llaman, en el anterior capítulo que vimos, los costos, ¿no?, de puesta en marcha. Los costos de puesta en marcha son es un rubro, pero el capital de trabajo es otro rubro, ¿no? Es cuando el proyecto empieza a producir y vender, pero inicialmente sus gastos son mayores, ¿no?, a los que ingresa por venta, porque el producto no es tan fácil vender cuando el proyecto está arrancando, es un producto nuevo que no ha creado confianza en la población, por un lado. Por otro lado, es una marca nueva, en fin. En efecto, del momento que se compran los insumos y se pagan sueldos, se incurren en gastos para ser cubiertos por el capital de trabajo, en tanto no se obtenga ingresos por la venta del producto final. Es decir, al principio las ventas son muy bajas y mayormente más es el gasto en producir. Entonces el capital de trabajo puede financiar todos aquellos requerimientos que tiene el proyecto para producir un bien o servicio final. Entre estos requerimientos se tiene materia prima, materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta, gasto de administración y comercialización que requieran salidas de dinero de efectivo. La inversión en capital de trabajo se diferencia de la inversión fija y diferida, porque estas últimas pueden recuperarse a través de la depreciación y la amortización diferida. Por el contrario, el capital de trabajo no puede recuperarse por estos medios, dada su naturaleza de circulante, pero puede resarcirse en su totalidad a la finalización del proyecto. Entonces, mayormente el capital de trabajo, ¿no?, no se amortiza, porque este es un capital de giro, ¿no? Este capital va girando todos los días, año tras año, y al final, ¿no?, cuando el proyecto finaliza su ciclo, bueno, va a quedar con materia prima, va a quedar con repuestos, va a quedar con una serie de inventarios, pero también va a quedar con dinero en caja, ¿no? Y todo ese activo significa el saldo del capital de trabajo que fue circulando, ¿no?, a través de todo el tiempo. Por eso es que no se habla de recuperación del capital de trabajo, ¿no? O sea, como las inversiones, ¿no?, que desde el primer momento en que produce el proyecto ya se está calculando la depreciación y amortización para recuperar la inversión. Acá el capital de trabajo no es así. Es un capital de giro que va girando, ¿no?, todo el tiempo, y por eso es que al final del proyecto, o sea, cuando el proyecto, digamos, deja de funcionar, va a quedar con activos dentro del mismo, como ser materia prima, insumos, productos terminados, repuestos, etcétera, que se puedan comercializar. Eso significa recuperar el trabajo al final de la vida del proyecto, de la vida económica. Bueno, ¿cómo se calcula este capital de trabajo? Un método es el déficit acumulado. Vamos a ver qué significa esto. Es el método más preciso y consiste en proyectar con detalle mensual los ingresos y los egresos del proyecto del primer año, estimando el saldo acumulado de cada mes, resultando el requerimiento de capital de trabajo, aquel déficit acumulado que resulte ser más alto. En el cuadro siguiente se presenta la forma como se estima el requerimiento de capital de trabajo primer año del proyecto.
Como se puede apreciar, se procede a desagregar tanto los ingresos como los egresos del primer año en forma mensual. En lo que respecta a los ingresos para repartir las ventas en forma mensual, deben considerarse los criterios de penetración de mercado y estacionalidad. Bueno, acá está dando una forma cómo se puede calcular el capital de trabajo como parte de las inversiones, ¿no? Entonces, ahí supone una cantidad de ingresos por las ventas que va a ir generando el proyecto. A su vez, esta cantidad se considera una cantidad de producción que genera costos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que analizar las diferencias entre los ingresos por venta y costos y gastos generados por el proyecto. Que normalmente es el que se lo hace mes a mes. Ya. Este es el cuadro para capital de trabajo. Aquí supone un porcentaje, ¿no?, de producción, ¿no? Arranca con el 5% de la capacidad, enero, febrero 10%, marzo 10%, abril 10%, mayo 10% y junio 10%. Entonces, de las ventas, ¿no? Las ventas son las unidades, estas serían las unidades vendidas en forma teórica. 500, el precio de la unidad son 10 dólares, vamos a decir, 500 por 10 son 5.000. Aquí son 10.000 unidades vendidas por 10 son 10.000. Igual aquí 1.000 por 10 son 1.000 dólares que ingresan. Aquí se venden 1.500, son 15.000. Y aquí se venden 1.000 otra vez, son 10.000, igual para el último mes. Entonces acá dice ingresos por venta en el mercado local, o sea, en los 30 días. Resulta que en el primer mes, ¿no?, se vendió a crédito, no entró nada. Acá se vendió 10.000, pero solamente ingresó 5.000, que quiere decir que se vendió a crédito. 5.000 al contado y 5.000 al crédito. Normalmente todas las empresas venden al crédito y venden al contado. Acá se vendió 10.000 y los 10.000 se vendió al contado. Aquí se vendió 15.000 y solamente 10.000 ingresó, ¿no? De los 15.000 dólares, vamos a decir, entró 10.000. Hay una cuenta por cobrar de 5.000. Aquí se vendió 10.000, pero recuperó los 5.000 que había vendido a crédito. Bueno, y aquí se vendió 10.000 y entró el dinero de toda la venta. Entonces se hace una programación. Este es un proyecto un poco más real, ¿no?, de las ventas al contado y ventas a crédito. Un proyecto, por lo general, cuando arranca, muchas veces está vendiendo una parte de crédito y otra parte al contado, ¿no?, porque la idea es vender. Bueno, veamos los costos. Se compró 1.000 al contado, ¿no? Aquí 1.000, 2.000 se hicieron compras como materias primas, materiales, etcétera. Aquí 2.000, 2.000 fueron las compras, ¿no? Después tienen otros egresos.
¿no? Que sería pago de energía, sueldos y salarios, etc. Bueno, estos son los egresos. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. Ahora, total de egresos es la suma de los dos. Las compras más los otros egresos, ¿no? Son el resto de egresos. 1.000 más 5.000 son 6.000. 1.000 más 5.000, 6.000. 2.000 más 7.000, 9.000. 2.000 más 7.000, 9.000. 2.000 más 7.000, 9.000. Y aquí también 2.000 más 7.000, 9.000. Bueno, aquí tienen el total de egresos. El saldo del mes es la diferencia. ¿Qué significa? Aquí no entró nada y por lo tanto se gastó 6.000 bolivianos. Aquí entró 5.000, los gastos fueron 6.000 y hay una diferencia de 1.000 negativo. Aquí también tenemos 6.000 negativos, ¿no? Porque más fueron los gastos que los ingresos por ventas. Aquí entró 10.000, el gasto fue 9.000 y hay un saldo positivo, 1.000. Aquí entró 10.000 de dinero, se gastó 9.000 y un saldo de 1.000. Aquí ingresó 15.000, hubo un gasto de 9.000, hay un saldo positivo de 6.000. Aquí ingresó 10.000, el gasto fue 9.000 y el saldo fue de 1.000. Esto es flujo de dinero, no significa costo. Costo es otra cosa. El saldo acumulado es este saldo del resultado de esa resta, ¿no? Es la suma de este saldo. El saldo acumulado es la suma de este saldo. Entonces aquí tenemos 6.000 negativos. Aquí son, este de aquí es 6.000. El siguiente tenemos 1.000, entonces suma. 6.000 más 1.000 son 7.000 negativos. Aquí tenemos 1.000 positivos. Más 7.000 son 6.000, porque este es positivo. Aquí menos 6.000, ¿no? Menos 6.000 más 1.000 de acá son los 5.000 negativos. Aquí menos 5.000 más 6.000 son 1.000 positivos. Aquí era 1.000 más 1.000 tenemos los 2.000, ¿no? Estos 1.000 de acá. Entonces, ¿qué hacemos para determinar el trabajo? Sumamos. Como he dicho, nos quedamos con el mayor valor. El mayor valor negativo es 7.000. Y ese es el capital de trabajo que se requiere, ¿no? Para arrancar el proyecto, es decir, para la puesta ya en una marcha normal. De ahí para adelante el proyecto se mantiene y se sostiene con sus propias ventas. En lo que respecta a las compras, hacemos lo mismo. La desagregamos por meses, registrándola en su verdadero momento de ocurrencia. Como resultado se obtiene en los primeros meses, que en los primeros meses se genera déficit, el cual mes a mes se va remontando hasta que llega a un periodo a partir del cual el saldo acumulado se vuelve positivo. Lo que ocurre en el presente ejemplo, en el mes de mayo,
el requerimiento de capital del trabajo es aquel déficit que resulta ser el más alto. En el presente ejemplo es de 7,000, ¿no?, dólares. Lo que se puede apreciar ocurre en el mes de febrero. O sea, si nosotros vemos la lámina, ¿no?, el déficit más alto es 7,000, o sea, estamos hablando el número negativo. Ese es el capital del trabajo. Estos otros no se consideran, los de acá no se consideran porque son menores, ¿no? Este es el más alto, porque estamos hablando de un déficit acumulado. Rubros en el capital de trabajo. Los principales rubros que lo integran son inventario. Tenemos que tener un stock de materia prima, productos terminados, stock de repuestos, materiales de operación. En otras palabras, el proyecto tiene que comprar para arrancar, ¿no?, la producción. Y estas son materias primas, insumos, envases, ¿no?, etcétera. Cuando habla de productos semiterminados, son los productos que están en la mitad de la producción, que no han llegado, ¿no?, del cual no se ha llegado a tener el producto final. Es decir, semiterminado o semi-elaborado, ¿no? Caja, tiene que haber un dinero en caja, ¿no?, para cualquier emergencia. Créditos a los compradores, cuentas por cobrar. O sea, normalmente cuando el proyecto ya entra en una marcha normal de producción, le falta plata y entonces tiene que comprar a créditos, ¿no?, a los vendedores de materias primas, sobre todo. Muchas veces no le paga ese rato que el vendedor de materia prima, ¿no?, el proveedor de materia prima entregó la materia prima. Le va a pagar después de unos días hasta que se junte el dinero de las ventas. Pero como no se puede vender muchas veces todo al contado o las ventas están bajas, obliga a la empresa, ¿no?, a tener crédito de los proveedores. No, sí, el primer caso era de los compradores, ¿no? En este caso los proveedores empieza a deber. En el caso de los compradores empieza a venderles a crédito. Cuando vende a crédito ya tiene una cuenta por cobrar. Cuando compra a crédito tiene una cuenta por pagar. Entonces, por un lado, como las ventas, ¿no?, como las ventas son tan bajas, no entra mucho dinero a la empresa. Por lo tanto, ¿no?, está obligado a que los proveedores de materia prima, insumos, energías, ¿no?, generen una cuenta por pagar hacia ellos. Es decir, que cuando le proveen los insumos a estos proveedores, en ese momento no cobran, sino que la empresa le dice, le vamos a pagar, qué sé yo, de aquí a 15 días. Entonces tiene una cuenta por pagar, ¿no? Y entonces, como el proyecto tiene que vender productos, tiene que buscar posicionamiento, vender créditos también. Por lo tanto, no le entra en efectivo todo el dinero por la venta del producto. Eso es lo que le ha dado el cuadro anterior, que no vendía 15 y solamente entraban 10. Bueno, ahora el proyecto, ¿no?, tiene dos problemitas. Uno, el estocamiento de las materias primas y los insumos, ¿no? Tiene que comprar una cantidad de materia prima y de insumos, ¿no?, para estocar, para que la producción no se le pare en cualquier momento. Y la otra, viene el estocamiento del producto, ¿no? Son los dos extremos. Porque
todo lo que produce muchas veces no lo vende y va guardando en el almacén, ¿no? El producto que no se ha vendido. Entonces, las cantidades de materia prima e insumos a ser mantenida en stock depende de muchos factores, pero principalmente deberán tenerse en cuenta su origen, importado o nacional, es decir, el costo de estos, disponibilidad, número de proveedores, o sea, cuán disponible es la materia prima en calidad y en cantidad. Y si hay varios proveedores, cuando hay varios proveedores mucho mejor porque hay oportunidad de tener mejor materia prima y menos precio. Como un valor promedio se puede decir que en el caso de las materias primas nacionales se incluirá en el capital de trabajo el valor de la materia prima necesaria para 15 a 30 días de producción, el valor puesto en fábrica. Para el caso de la materia prima importada se puede trabajar con un promedio de 90 a 120 días de producción. Se considerará, por supuesto, la materia prima, el valor después de nacionalizadas y transportadas a la fábrica. Bueno, mayormente hay materia prima y hay insumos cuando es compra local en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio muchas veces se puede comprar para una semana cuando el producto está a la vuelta de la fábrica, como dice, y hay grandes cantidades y bastantes proveedores. Mientras es más dificultoso el producto, se guarda para más días. En el caso que se tenga que traer insumos de afuera, normalmente se compra entre 90 y 100 días, 120 días. Sí, yo lo he hecho en la industria, también compraba para 3 o 4 meses, ¿no? Porque aquí hay un problema siempre cuando se trae insumos de afuera. Uno de los problemas que tenemos en este país es la nacionalización, que siempre demora muchas veces, porque cuando se trae de otro lado, esa mercadería que se compre tiene que ir por la aduana y nacionalizarse, ¿no? El otro problema es que uno tiene que hacer, contemplar son, en este país sobre todo, el otro problema es el transporte, es decir, los bloqueos. Entonces uno tiene que tener un pronóstico de bloqueo, ¿no? Y eso hace que en vez de comprar para 90 días, compre para 150 días, etcétera. O sea, eso está dependiendo de cómo está la estabilidad política de un país. O sea, importar insumos es muy complicado. A veces se puede parar la fábrica por los bloqueos, ¿no? O se echa a perder el insumo también. La tendencia actual es reducir tanto como sea posible el inventario de materias primas, productos terminados, envases, repuestos, etcétera, porque el almacenamiento aumenta los costos e inmoviliza el capital. La técnica de administración usada en este caso se llama justo a tiempo. O sea, mayormente en una empresa siempre se trata de tener un inventario lo menor permitido posible. ¿Por qué? Porque el almacén de insumos como de producto terminado significa un capital de dinero inmovilizado. Entonces son costos que se van a generar por el capital inmovilizado, ¿no? Cuando hay muchos productos o materias primas o insumos acumulados, hace que los almacenes sean más grandes, hay más costo de inversión y hay mayor costo por tener inmovilizado el capital, ¿no? Aquí está generando a veces hasta costos de riesgo, porque muchas veces estas materias primas se pueden echar a perder, ¿no? Recursos en el proceso de elaboración y administración y venta de productos. Este rubro se integra con el valor y consumo de los servicios de electricidad, combustible, agua, servicios de comunicación, recursos humanos, transporte personal, distribución de productos, publicidad, seguros del personal y del activo fijo.
Entonces, durante la producción, ¿no? Hay consumos de energía eléctrica, hay consumo de combustible, de agua, de toda la cuestión de comunicación, teléfono, internet, fax, etcétera. Recursos humanos, se requiere gente para producir, comprar y vender. El personal a veces vive un poco lejos, se lo tiene que transportar, ¿no? Recoger de cierta dirección para llevarlo a la empresa y de la empresa otra vez dejarlo, ¿no? En los puntos cercanos de su casa. Luego otro costo que se tiene que considerar es la distribución de productos, también demanda costo. La publicidad es muy elevada, se tiene que conseguir estos recursos. De luego el personal se asegura contra riesgo y accidentes, como también los activos fijos se aseguran contra riesgos, ¿no? Riesgos de incendio sobre todo, o que sea destruido por algún accidente. El stock de productos terminados. También esto trae problemas, el stock de productos terminados, porque es dinero inmovilizado, porque prácticamente el producto terminado es el convertible en dinero. Cuando se vende, se convierte en dinero, y con ese mismo dinero que entra a la fábrica, se compran los insumos y se vuelve a producir y nuevamente se vuelve a vender, ¿no? Hay un ciclo financiero. Dependiendo del tipo de producto y su naturaleza perecedera, se tendrá a tomar como cantidad de productos terminados almacenados de 2 a 30 días o más de producción. La tendencia actual en la industria es reducir el inventario tanto sea posible, siguiendo la política justo a tiempo. O sea, normalmente en la producción se va programando de acuerdo a las ventas. Aumenta las ventas, se produce más. Bajan las ventas, se produce menos. Sobre todo cuando bajan las ventas es cuando hay bastante acumulación de productos. Entonces, a veces este producto, ¿no? Normalmente se almacena, muchas veces se produce de un día para vender al siguiente, ¿no? A veces se guarda hasta un día, ¿no? Para vender al día siguiente. Y en el caso del domingo, por ejemplo, a veces la fábrica no vende el domingo, no trabaja, entonces ahí se guarda para 2 días. Entonces, todo depende, el almacenamiento depende de la naturaleza perecedera del producto. Producto de vida corta, ¿no? Se almacena para menos días. Producto de larga duración es para más días. La aplicación apropiada de esta política permite la reducción en los inventarios de los productos terminados. Capital inmovilizado, reducción en la capacidad de los almacenes, cámaras de almacenamiento y en consecuencia dando lugar a la reducción en inversión y en los costos de operación, por ejemplo, energía eléctrica, limpieza. O sea, si el producto necesita refrigeración, el costo del almacenamiento es mucho más elevado. ¿Por qué? Porque las cámaras, ¿no? de refrigeración gastan energía eléctrica, ¿no? Porque están trabajando las 24 horas, ¿no? Si bien el motor no trabaja las 24 horas porque tiene un termostato que cuando llega a la temperatura para el motor. Entonces, pero está trabajando como 18 horas esa cámara en enfriar. Por lo tanto, a más tiempo de almacenamiento del producto hay un mayor costo de almacenamiento. Y se habla de capital inmovilizado porque ahí se ha invertido capital, ¿no? Están los costos de producción ahí en ese producto. Y como capital inmovilizado significa, ¿no? que se ha invertido en la elaboración de ese producto, pero no se está vendiendo. Cuando se mueve, entonces el capital se moviliza. La función de un producto terminado es venderlo para convertirlo en dinero en efectivo. Inventario de repuestos y materiales de operación en stock.
El valor de los repuestos puede oscilar hasta grandes valores, sobre todo si se tiene en cuenta que al iniciar las operaciones de una planta puede haber importado equipos, el cual normalmente, un ratito, uy. El cual normalmente provisto de repuestos, viene normalmente provisto de repuestos para varios años de operación. Desde el punto de vista del proyecto, generalmente se estima como inventario de repuesto el valor equivalente al consumo de 1 a 3 meses de operación, teniendo en cuenta el monto anual que se ha tomado al calcular el costo de venta. Normalmente los repuestos están en función a las partes móvil y tiempo de trabajo diario. Es decir, si la maquinaria tiene muchas partes móviles, es ahí donde hay fricción y hay desgaste. Entonces, mayormente son las piezas móviles que se cambian, ¿no? Por lo general, rodamientos, bujes, algunos brazos, etcétera, o cadenas, ¿no? Que tienen mucho movimiento, mucho roce. Entonces, va a depender de dos situaciones: la cantidad de piezas móviles que tiene la máquina y, por otro lado, el tiempo de trabajo diario, que no es lo mismo que trabaje 8 horas en el día que trabaje 24 horas. Entonces, van a haber repuestos, ¿no? No solamente para 1 a 3 meses, ¿no? Puede ser para más también, ¿no? O sea, preveyendo, sobre todo si los repuestos no están en el medio, son importados, ¿no? Entonces, muchos repuestos se los encuentra acá en el medio, pero otros, ¿no? No están, se lo tiene que comprar del fabricante del equipo o algún proveedor fuera del país. Por lo tanto, ahí hay que tomar en cuenta que el repuesto puede tardar, qué sé yo, 2 meses, ¿no? Entonces, puede estar para 3 o para 5 o para 1 año en algunos casos. Para materiales de operación se sigue un criterio similar, asignando al capital de trabajo el equivalente al gasto de 1 mes o más y se mantendrá como inventario permanente en almacenes. Entonces existen otros materiales, ¿no? Otros materiales que son necesarios. Por ejemplo, tenemos aceites, ¿no? Grasas que se requieren para lubricar los equipos. Entonces, esos son necesarios, ¿no? Tal vez la compra puede ser cada 1 mes, cada 2 meses, como también el material de limpieza, ¿no? Detergente, ¿no? Se puede comprar para 3 meses o para 1 mes, depende quién es el proveedor y el consumo. Consideraciones que influyen en el efectivo del capital de trabajo. Caja. Por caja se entiende el efectivo que debe tenerse disponible para hacer frente a las operaciones de la planta, pago de materia prima, salarios, servicios, etc. Comúnmente se adopta como un valor de caja de un proyecto el equivalente a 30 días del costo total de producción menos la depreciación. O sea, tiene que haber, cuando se implementa el proyecto y este entra en marcha, tiene que haber un dinero disponible en caja, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber un efectivo para la compra de materiales, para pagos, etc. Eso está recomendando, ¿no? Tiene que haber un efectivo. Cuentas a cobrar o créditos a compradora. Este es uno de los rubros más importantes del capital de giro. Inicialmente, el proyecto en el arranque de su producción necesariamente tendrá que iniciar sus ventas, en algunos casos al contado,
pero también en otros créditos, que de acuerdo al tipo de la empresa, el retorno de efectivo producto de la cobranza del crédito a los compradores, por lo general intermediarios, pueden variar de semanas hasta meses. O sea, la aflicción de vender de toda empresa es vender al contado, como también vender al crédito. Pero el problema es cobrar. No todo el mundo es puntual en pagar, ¿no? Y mal que mal, los intermediarios van pagando en la medida que ellos van vendiendo el producto, ¿no? Pero no todos son cumplidos, ¿no? Muchas veces ellos venden el producto y ese dinero lo ocupan para otra cosa y no pagan, ¿no? O sea, a la empresa a veces le cuesta cobrar y en algunos casos llega hasta juicio cuando son montos mayores. Bueno, por un lado tenemos las cuentas por cobrar a los compradores, sobre todo los intermediarios, los que venden productos, pero ahora vienen el otro extremo, que son los proveedores de insumos, materias primas. Como resultado de realizar una fracción de las ventas al crédito, se hace necesario tomar en cuenta posibles créditos a obtener de proveedores, así como también la posibilidad de retrasar la cancelación de los pagos dentro de la fecha prudente, que evite el corte de suministro o conflicto de parte de los proveedores. Entonces, a no vender todo al crédito, a no vender todo al contado, está la empresa obligadamente a comprar sus insumos y materia prima al crédito. Entonces aquí ya el proyecto como empresa ya tiene que ser prudente de pagar en su debido tiempo en los plazos pactados, ¿no? Para evitar conflictos con los proveedores, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no puede retrasar la empresa es el pago a los trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores muchas veces no les pagan puntual y hacen huelga y eso trae pérdidas para la empresa, ¿no? Un día que no se produzca es un día perdido, un día de venta perdido porque no hay ese producto, ¿no? No retorna como dinero. Y por otro lado, los proveedores de materia prima, bueno, cuando no le pagan puntual, ellos pueden cortar el suministro, ¿no? De la materia prima. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? En lo que respecta a las inversiones. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No escucho nada. ¿Está todo claro? ¿Preguntas? Lo que tiene que quedar claro es que en la inversión hay tres rubros: los bienes tangibles, los intangibles y el capital de trabajo. Los bienes tangibles e intangibles son lo que hace que el proyecto esté listo para arrancar. El capital de trabajo son todos los insumos necesarios, ¿no?, para que éste comience a producir y vender. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continuamos la semana siguiente. No nos falta mucho ya para acabar el programa, entonces vayan estudiando y vayan preparando los temas del proyecto que se le ha dado, ¿no? Vamos a empezar con la investigación del mercado. Bueno, hasta luego. Hasta luego.
Todo ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, Hasta luego, que le vaya Lo dije. que estén bien. igualmente dije.